Bien. En lo que cargamos, preguntas, comentarios de los temas anteriores. En lo que cargamos la presentación. Doctor, yo sí tengo una duda. ¿Quién dijo yo? Fernanda, A ver, Fernanda, dime, ¿cuál es tu duda? fíjese que tengo respecto a la clínica del MOVITS 1 y tipo 2, ¿cuál es en sí la diferencia clínica en cuanto a los síntomas del paciente? Generalmente en MOVITS 1 no hay síntomas. Ajá. En MOVITS 2 sí hay síntomas. En MOVITS 2 hay mareos, puede haber disnea de esfuerzo. El paciente, lo más habitual es que se queje de mareos que no son constantes. Puede haber episodios de síncope secundaria a un MOVITS 2, pero el MOVITS 1 no genera síntomas porque las pausas no son significativas. En el MOVITS 2 las pausas sí son significativas. Gracias, doctor. Bueno. A ver. ¿Alguien más, aparte de Fernanda, que tuviese alguna duda? Víctor Valladares, no te vayas, ya te vi. Ya vamos a comenzar. A ver. Bien. Voy a comenzar un poco a capela. Hablando de lo que son los síndromes de preexcitación. Generalmente se le llama síndrome de preexcitación auriculoventriculares, ¿verdad? Vamos a comenzar a ver. Es que yo no sé si es lentitud de la pantalla o lentitud del operador. Okay. Compartir pantalla, ¿verdad? Estamos... La clase que toca ahora es los síndromes de preexcitación. Los síndromes de preexcitación, en primer lugar, déjenme decirles que son trastornos no tan frecuentes, pero pues si no los buscamos o si no pensamos en ellos, nunca los vamos a encontrar. Prácticamente de la cantidad de síndromes de preexcitación que tenemos, vamos a resumirlos en dos. El famoso síndrome de Wolff-Parkinson-White, en honor a quienes lo describieron, casi en el mismo año. El síndrome de Wolff-Parkinson-White, ya vamos a ver qué es esto. Y los otros que se llaman las famosas vías accesorias ocultas. De ahí, de otros síndromes de preexcitación que se han descrito, prácticamente está en desuso esa terminología. Bien. A ver. A ver, ¿están viendo ya la pantalla? Sí, doctor. Sí. Ok, ahí dice electrocardiografía básica y bueno. Vamos a ver acá.
Ahorita se ha puesto en azul, doctor, la pantalla. ¿Se ha puesto en azul? ¿Se ha puesto en azul? Sí, doctor. Vamos a ver ahorita. Hoy sí. ¿Hoy sí? Vale, aquí solo que aquí ¿Están viendo todos? ¿O se puso en azul? Ya se ve, doctor. Ya se ve. Listo. Bueno. Bien. Entiendo que estamos viendo lo que dice lectura del electrocardiograma normal. Entonces voy a comenzar nuevamente por esto, recordando, vámonos aquí donde está la gráfica, donde sabemos que la onda P es la despolarización de las aurículas, ¿sí? La activación del nodo sinusal no la vemos. El nodo sinusal manda su señal y lo que vemos aquí en el electrocardiograma es la despolarización de las aurículas. De ahí está el intervalo PR que involucra el retraso que tiene la conducción, un retraso fisiológico que tiene la conducción eléctrica en el nodo aurículo-ventricular para después pasar a través del sistema del haz de His-Purkinje y generar la despolarización de los ventrículos, ¿sí? Recordando esta información, prácticamente vemos que de donde termina la onda P hasta donde comienza la onda Q o la onda R, lo que llamamos el PR, vamos a pensar todos que ahí es donde ocurre la participación, más bien la participación del nodo atrioventricular. Y precisamente los síndromes de preexcitación, sobre todo el síndrome de Wolff-Parkinson-White, lo que hace es que se salta de la función normal que debe tener el nodo atrioventricular y por ende no vamos a ver completamente la inscripción del PR, sino que donde está terminando la P va a comenzar la onda R de despolarización. ¿Por qué? Porque el haz anómalo o la conducción eléctrica anómala se salta la participación normal del nodo atrioventricular. Este es un tema un poco escabroso, diría yo, un poco complejo. Y a ver, siempre me cuesta a mí encontrar a los participantes un poco, pero bueno, vamos a ver aquí. A ver, creo que quizás les preocupa a los mismos. Pero Enrique Elías está por ahí. Enrique Elías está por ahí, active su micrófono. ¿Ya lo activó o no? No, bueno. Bueno, a ver, Eunice Cañengues González. Yo creo que usted sí está por ahí. Sí, aquí estoy, doctor. Vaya, Eunice, cuénteme, cuando usted entró a la primera clase de embriología, ¿cómo le fue? ¿De embriología? Embriología, sí. ¿Cómo le fue? Pues Ajá. al inicio sí me costaba bastante comprenderlo porque era algo nuevo para mí. Ajá. Pero poco a poco fuimos entendiendo. Ajá, bueno. Esto pasa también con los síndromes de preexcitación. Hoy con la electrocardiografía, pero bastante más con los síndromes de preexcitación, con las arritmias cardíacas. De primas a primera uno no las entiende, hay mucha situación que se atraviesa, hay muchos electrocardiogramas que son controversiales, pero como usted dice, paso a paso se van mejorando esas cosas y bueno, ya después con el tiempo ya se logra entender un poco. A ver, me voy a salir un poquito de la presentación.
y me voy a ir ya a lo que es el tema. Entonces, vamos a ver Héctor Portillo. Héctor Portillo. No sé si es primera o segunda o tercera vez que te Buenas pregunto. tardes, doctor. Buenas tardes. A ver, entonces decimos que el síndrome de Wolff-Parkinson-White, ¿qué es lo que no vamos a ver en un electrocardiograma normal? ¿Qué segmento? No sé, doctor, la verdad. Lo acabo de decir. ¿No? A ver. Me escucho cortado. Ah, me escuchas cortado. ¿Sí? Vamos, pero ahorita sí me escuchas bien. Espero, bueno, vamos a repetirlo aquí ahorita que ya comencemos con todo esto. Bien. Espero. ¿Alguien más escucha cortado? No, doctor, se escucha bien. ¿Se No, escucha? doctor. Gracias, gracias, gracias. Bien. Bueno, entonces, decíamos que los síndromes de excitación, de preexcitación, en el electrocardiograma o en el corazón, el estímulo se inicia siempre en el nodo sinusal y por ende la onda P es normal. La onda P es normal. Los ventrículos, en la preexcitación, los ventrículos se despolarizan desde dos puntos distintos. Una parte a través del haz de His por la vía normal y otra parte por la vía accesoria. Lo que sucede es como la vía normal sufre un ligero retraso. ¿Por qué estructura? Fernanda, ¿qué estructura genera un retraso normal en la conducción eléctrica del corazón? En el intervalo PR. Sí, pero ¿qué estructura es la que da ese retraso normal? Las aurículas. O el nodo atrioventricular. Ah, el nodo nodo. ¿Sí? Entonces, pero dice, habitualmente la despolarización por la vía accesoria ocurre antes, por lo que el intervalo PR se acorta o prácticamente casi no lo vemos y aparece una onda delta. A ver acá. Entonces, vénganse todos aquí al panel A. ¿Están viendo todos el panel A? ¿Sí? No, No, doctor. doctor. No, ¿No? A ver, veamos. Me avisan cuando ya vean, estamos viendo panel A, B y C, pero No. figura 4-71, ¿están viendo eso o no? No. no, doctor. No. ¿Qué están viendo, perdón? La diapositiva que dice síndrome de preexcitación, doctor. Ok, ahorita sí ya la van a ver entonces. Ahora sí. Ahora sí ya la ven. Sí. Bien. ¿Ahora sí la ven? Se puso azul, doctor. Oscuro. Azul claro, azul oscuro. No, mentira. Oscuro. Ahora sí. ¿Ahorita? Pues sí, ya se ve. Hoy sí, bueno, voy a explicarlo así con este formato porque veo que es quizás el que menos se nos traba ahorita. Le vamos a dar un poquito de zoom. Bien. Panel A. Estamos en el panel A. Y esto es lo que sucede en el síndrome de Wolff-Parkinson-White, que es una de las modalidades de preexcitación más comunes. El nodo sinusal genera su impulso normal. ¿Sí? El impulso viaja a través de los tres haces, el haz de Bachmann,
¿sí? El haz de Wenckebach y el haz de Torev hacia el nodo AB, pero también viaja a través de las células de las aurículas y a través de estos haces, y existe de una forma anormal una vía accesoria que conecta anormalmente la aurícula con los ventrículos. Entonces, la despolarización ventricular se va a venir por una vía rápida, digámoslo así, o una vía directa hacia los ventrículos, pero también, o sea, va a bajar una onda de despolarización ventricular a través de la vía accesoria, pero también viaja una onda de despolarización a través del sistema normal. Entonces, vámonos al panel B. Aquí está bajando esta onda de despolarización que veríamos en el panel a través de la vía accesoria y alcanza primero el ventrículo, pero después se unen, digámoslo así, las ondas de despolarización, tanto de la vía accesoria como por la vía normal del sistema Ispur-Kinge, y el resultado que tenemos es, en primer lugar, veamos aquí en la parte de abajo, la onda, veamos acá, de izquierda a derecha, tenemos en primer lugar una onda P que característicamente en los síndromes de preexcitación es normal, ¿sí? Como baja la preexcitación a nivel de la vía accesoria, se genera una onda delta, que a su vez, a veces este empastamiento que vemos aquí no lo vemos, sino que es directamente una línea continua, digámoslo así, que se da por la sumatoria de la despolarización del ventrículo, de los ventrículos a través de la vía accesoria y el sistema normal, pero no vemos la inscripción del nodo AB. ¿Por qué? Perdón, del PR. ¿Por qué? Porque el nodo AB prácticamente la vía accesoria se lo brincó. Así de fácil. ¿Queda claro este concepto? ¿O esta explicación? ¿O la repetimos? Claro. Sí, lo puede repetir. ¿Puede repetir, doctor, por favor? Bien, comenzando. Vamos de izquierda a derecha arriba y después nos vamos de izquierda a derecha abajo. Primero, todo impulso comienza en el nodo sinusal. ¿Sí? Del nodo sinusal, los impulsos eléctricos viajan normalmente a través de los haces de Bachmann, Wenckebach y Torev, ¿sí? Hacia el nodo atrioventricular. Pero como este corazón tiene una vía accesoria, viaja y alcanza antes la vía accesoria que el sistema eléctrico normal de conducción que tiene el corazón. Pasémonos al panel B. Como aquí no hay ningún nodo AB que retrase la conducción eléctrica, el impulso pasa directamente al ventrículo, y ya estando el impulso que bajó por la vía accesoria en el ventrículo, también es alcanzado por el impulso que baja en el sistema eléctrico que normalmente el corazón tiene. Entonces, ¿qué es lo que vemos en el electrocardiograma? En primer lugar, vemos una onda P de Pedro que se da por la despolarización normal de las aurículas. Pero como el impulso, la despolarización bajó por la vía accesoria, vemos una onda delta. ¿Qué quiere decir? El PR está bien corto, casi no lo vemos. Y lo que vemos acá, ya estoy aquí en la extrema derecha, lo que vemos acá es prácticamente la onda delta que se ha formado por la fusión del impulso que bajó a través de la vía accesoria y el impulso
que bajó a través del sistema eléctrico de conducción. Generalmente, también se puede generar una inversión del segmento ST o una repolarización invertida. Pero lo característico, lo que nos vamos a fijar más que cualquier otra cosa es el PR corto y la aparición de la onda delta, y esta es la característica del síndrome de Wolff-Parkinson-White. Esto es lo que quiero que aprendan a identificar. ¿Quedó un poco mejor ahorita? ¿O quedamos igual? Quedó un poco mejor, doctor. Un poco mejor, ok. Bueno, bien. Importante. Conceptos. Por favor, pongan atención a esto que les voy a decir porque lo van a encontrar cada vez que lean literatura o que revisen el tema. ¿Sí? Porque la electrocardiografía tiene varios conceptos. ¿Sí? Conducción anterógrada. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? De las aurículas hacia los ventrículos. Esa es conducción anterógrada. ¿Sí? Conducción retrógrada. Existen algunas anormalidades que la conducción es de los ventrículos hacia las aurículas. Esos son los conceptos y por eso quiero que lo tengan bien claro. ¿Sí? Conducción anterógrada es, digámoslo así como dice Aniceto de arriba y abajo, ¿verdad? De arriba para abajo, como Aniceto Molina. ¿Sí? Y conducción retrógrada es del ventrículo hacia las aurículas. Bien, ya vamos a ver otros conceptos. Las vías exclusivamente anterógradas, que son las menos frecuentes cuando originan episodios de taquicardia supraventricular, son de QRS ancho. Y aquí viene otro concepto que se dice antidrómica. La conducción puede ser ortodrómica o antidrómica. Me regreso a la anterior. Conducción ortodrómica. Fíjense bien que no es lo mismo que anterógrada y retrógrada. Se pueden parecer, pero no es lo mismo. Ortodrómica es una conducción que va por el sistema eléctrico nativo. Por las fibras, de His-Purkinje. Conducción antidrómica es la conducción que baja casi exclusivamente por la vía accesoria. Es decir, en el panel B, aquí tenemos un ejemplo de conducción antidrómica. Y en el panel C podríamos ejemplificar una conducción ortodrómica. ¿Quedó claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, ok. Son conceptos para que entiendan ustedes la literatura cuando le llegue algún manuscrito, algún artículo, de decir, pues esta arritmia tiene una conducción antidrómica o una conducción ortodrómica. Ya ustedes dicen, bueno, si me dicen ortodrómica es porque está bajando por el sistema de His-Purkinje normal, ¿verdad? Bueno, dice, las vías exclusivas, estamos hablando del Wolff-Parkinson-White. Es anterógrada. Cuando origina una taquicardia supraventricular son de QRS ancho. ¿Por qué? Porque los impulsos bajan por la vía accesoria y no por el sistema de His-Purkinje. Bien. Aquí tenemos ese ejemplificado. ¿Cómo vamos a ver un síndrome de Wolff-Parkinson-White que es bastante característico? Si ustedes ven, el intervalo PR desaparece porque donde termina la onda P, y a veces no la dejan ni terminar completamente, de ahí sale
Bien. los paneles A, B y C. ¿Perdón? Que está Las en la misma- diapositivas son las de los paneles A, B y C. Ah, no me digas. Espérame un segundo. ¿Ahorita no están viendo letras? No, No. Espérame un segundo. ¿Ahorita? ¿Están viendo letras o no están viendo letras? No, No. No, Espérame un segundo. Espérame un segundo. Mm, ahora sí. ahora sí ven letras. ¿Sí? sí, ahora sí se ven. Sí, va. Bueno. ¿Ahora ven la onda delta? Sí, Sí, doctor. Sí. Bueno. Ok. Entonces, característicamente la onda delta, una onda P normal, y la onda delta, donde termina la onda P, no hay intervalo PR. ¿Por qué? Porque nos brincamos la conducción eléctrica del nodo atrioventricular y aquí comienza el QRS y hay una trastorno de la repolarización. Pero yo no quiero que se fijen tanto en esto, prefiero que se fijen mucho en esto. ¿Sí? Bueno. Ahora estamos viendo, creo que como en color gris, dos muestras de electrocardiográfica, ¿verdad? así es. doctor. Sí, ¿verdad? Vaya. Entonces, vamos a la parte de arriba. Onda P, ¿normal o anormal? ¿Quién me ayuda? Normal. Normal, gracias. Onda P, ¿normal o anormal? Normal. Normal. Pero, miren acá, un PR muy cortico aquí todavía se logra inscribir un poco, pero comienza la onda, ¿cómo dijimos que se llamaba esto? Delta. Delta. Onda delta. Onda delta. Bien, vámonos a la parte de abajo. Primer complejo completamente normal. Estoy en la línea de medio, pero quien pueda ver las otras dos derivaciones, no pasa nada, es lo mismo. Segundo complejo normal, tercer complejo normal, cuarto complejo normal, quinto complejo normal, pero a partir del sexto complejo, miren, ya aparece la onda delta. ¿Qué nos quiere decir esto? Esto lo podemos ver inclusive en un electrocardiograma en el momento que nosotros lo estemos tomando. No siempre vamos a ver la onda delta inscrita en todos los complejos. En la mayoría de casos, sí. Pero estos trastornos muchas veces pueden ser intermitentes. Y va a depender de por dónde esté bajando el impulso y el periodo refractario, así se le llama el periodo refractario, el tiempo de conducción de la, de la vía accesoria. Bien, entonces, ¿por qué es tan importante las vías accesorias? Porque miren, producen taquiarritmias. Yo quisiera que esto ustedes, porque me parece un esquema bien sencillito de cómo podemos diferenciar las taquiarritmias de una forma práctica. Las taquiarritmias son taquicardias, ¿verdad? Ritmos cardíacos arriba de 100 latidos por minuto, que en primer lugar, la primera diferenciación que tenemos que hacer si son supraventriculares o son ventriculares, ¿verdad? Ya que unas tienen un manejo diferente pues a las otras. Pero acá, si ustedes se dan cuenta, nos quedamos ya solamente con las supraventriculares. Y las taquicardias supraventriculares, si solo es originada en el tejido auricular, generalmente vamos a tener 3 de ellas. Una fibrilación auricular, un flúter auricular y una taquicardia auricular.
Son los tres más frecuentes que encontramos en la práctica clínica. Pero esto es cuando solamente es necesario el tejido auricular para su propagación de las taquicardias supraventriculares. Pero cuando es importante la participación del nodo AB, podemos decir que la dividimos en dos. Taquicardias por reentrada en el nodo AB y taquicardias con participación de la vía accesoria. Aquí de estas es la que estamos hablando este día. ¿Sí? Y va a depender de los tiempos de conducción, si sean cortos o largos, pero fíjense que tanto estas y estas pueden englobarse en lo que nosotros muchas veces llamamos taquicardias paroxísticas supraventriculares. La intención de traerles esto no es confundirlos, sino que simple y sencillamente la intención es que ustedes, al momento de hacer un diagnóstico de alguna taquiarritmia o una arritmia cardíaca, piensen en primer lugar, ok, me estoy enfrentando ante una arritmia ventricular o una supraventricular. Esa es la primera gran diferenciación. Segunda gran diferenciación, si ya sabemos que es una supraventricular, ok, ¿es auricular o tiene participación del nodo AB? Y de ahí, pues de la fibrilación auricular ya la vamos a ver, creo que en una clase, yo creo que en unas 2-3 clases, vemos fibrilación auricular, vamos a hablar un poco de flutter, tenemos que hablar de taquicardia auricular, pero prácticamente la clase de ahora, repitiendo, es esto. Todos están viendo el esquema, ¿verdad? Del cual estoy hablando. Sí, doctor. Sí, gracias. Bien. ¿Y por qué es importante esto? Porque uno llega a los hospitales y aquí esto llévenselo de ahorita y el resto de su vida, nunca hagan el diagnóstico de arritmia cardíaca. Es decir, si ustedes ven una arritmia cardíaca, pues intenten clasificarla. ¿Sí? Hay que clasificarla, hay que ver de dónde puede venir. Hay que ver por qué se hace. Pero muchas veces, y no me va a dejar mentir la doctora, en los hospitales dice, diagnóstico, arritmia cardíaca. No, pues si arritmia puede ser este montón de cosas y otras más. Es como que diga alguien, mire, me siento mal. No, pues se siente mal, ¿por qué? Arritmia cardíaca es un término muy inespecífico y debemos de procurar hacer un diagnóstico fino. No es lo mismo, me voy a regresar al anterior, no es lo mismo que un paciente tenga una fibrilación auricular, a que tenga un flutter auricular, o a que tenga las dos arritmias cardíacas, ya lo hemos visto en varios casos, o que un paciente tenga una vía accesoria y el tratamiento sea hacer la ablación de la vía accesoria, o a que tenga una taquicardia por reentrada. ¿Sí? No es lo mismo, los tratamientos y los pronósticos son diferentes. Bien. A ver. Creo que estamos viendo dos esquemas de lo que supone ser un corazón con el sistema eléctrico bastante simplificado. La taquicardia por reentrada del nodo AB, no sé si de eso tenemos alguna clase después, no recuerdo ahorita en el temario, pero prácticamente se origina y se prolonga la taquicardia por las famosas vías de entrada, las famosas doble vía de conducción a través del nodo AB, que se llama la vía lenta y la vía rápida. ¿Sí? Estos son conceptos electrofisiológicos de lo que puede suceder dentro del nodo atrioventricular y por el cual se dan las taquicardias supraventriculares paroxísticas. Pero ¿qué existe cuando hay una vía accesoria? Eso quiere decir VA, vía accesoria. Aquí en el panel B estamos viendo cómo se representa una vía accesoria que está conectando el ventrículo
a la aurícula. El impulso bajó a través del sistema de conducción normal, a través de despolarizó ventrículos, pero esta vía accesoria, que es una vía derecha, porque este es el lado derecho del corazón, generó un estímulo que se propagó de los ventrículos a la aurícula. Y es una conducción retrógrada la que dio esta vía accesoria. Es decir, esta vía accesoria dio una conducción retrógrada y el impulso nuevamente llegó a las aurículas, bajó por el nodo AB, volvió a llegar a ventrículos, volvió a subir y así se forma un círculo eléctrico o un circuito eléctrico en el cual se dan episodios de taquiarritmias que característicamente esta taquiarritmia va a tener un QRS angosto y el tratamiento va a ser realizar la ablación acá. El cardiólogo electrofisiólogo identifica la posición de esta vía, se corta aquí a través de, digámoslo así, se quema donde se encuentra esta vía, se quema el pasaje eléctrico del estímulo y prácticamente ya la conducción retrógrada de ventrículo a aurícula ya no ocurre. Este es cómo se dan algunos mecanismos de arritmias con las vías accesorias. ¿Me entendieron? ¿Preguntas? ¿Sí? ¿No? Sí se entendió, doctor. Sí, gracias. Bueno. ¿Qué sucede? ¿Cómo funciona también las vías accesorias? Aquí tenemos en el panel A el ejemplo de una vía accesoria que está en el lado izquierdo y en el panel B una vía accesoria que está en el lado derecho. La del lado derecho, a diferencia de la que habíamos visto anteriormente, que es esta tiene una conducción retrógrada, es decir, de abajo hacia arriba de ventrículo, pero esta tiene, en el panel B, tiene una conducción anterógrada, de arriba hacia abajo. Bien, entonces, vamos al panel A. ¿Qué sucede aquí con esta vía lateral izquierda? En las aurículas, que este domo que han dibujado acá, supone ser las aurículas, ambas aurículas, se genera la estimulación normal de las aurículas y vamos a poder ver la onda P. Pero el estímulo viaja a través del sistema de nodo Bayes-Purkinje, pero viaja y despolariza más rápido a través de la vía accesoria. Pero como ustedes ven, la vía accesoria está un tanto más alejada de donde se originó el impulso, que es el nodo sinusal, y genera una despolarización significativa, pero que prácticamente es alcanzada también por la despolarización que genera el nodo AB y el sistema Bayes-Purkinje. Cuando las vías accesorias son derechas, y como está más cerca el nodo sinusal, las ondas de despolarización va a ser más intensa y va a abarcar más miocardio que cuando el impulso baje a través del sistema Bayes-Purkinje. ¿Qué nos quiere decir esto en términos de electrocardiografía? Si ustedes ven entre el panel A y el panel B, ahí dice delta. ¿Qué quiere decir esto? Que las vías accesorias izquierdas van a tener menos
expresión electrocardiográfica, prácticamente que las vías accesorias derechas. Sobre todo cuando estas vías accesorias tengan conducción de las aurículas a los ventrículos, es decir, conducción anterógrada. Y así es como la vemos en el electrocardiograma. Yo creo que todos querían llegar a este punto. ¿Sí? Y me interesa nada más que vean el trazo electrocardiográfico prácticamente en todas las derivaciones, ya sea en las bipolares o en las precordiales o en las derivaciones de los miembros. Ahí estamos viendo la presencia de onda delta, que está simulando, bueno, está haciendo un ensanchamiento del QRS y puede simular en algunos casos un bloqueo de rama. Aquí estamos con otro ejemplo en el cual hay un ensanchamiento del QRS a expensas de la onda delta. Está ensanchando el QRS, pero miren, aquí prácticamente en B1, B2 y B3 no lo ensancha tanto, pero claramente hay onda delta en B4, B5, B6. Esta probablemente, que tiene menos expresión electrocardiográfica, es una vía lateral izquierda. Bien. Esta es una arritmia que es generada por una preexcitación. Es una fibrilación auricular. Tiene existe un QRS ensanchado donde, veámoslo aquí, un QRS ensanchado donde el estímulo baja a través de la vía accesoria hacia los ventrículos. Pues prácticamente se genera una conducción retrógrada a través del sistema His-Purkinje y se genera este trastorno del ritmo que característicamente vemos QRS ensanchados, simula un bloqueo de rama, y este tipo de arritmias ustedes la pueden confundir clínicamente con una arritmia ventricular, una taquicardia ventricular. Pero el tratamiento no lo deberían de confundir porque prácticamente es el mismo. Es decir, una cardioversión eléctrica o podemos dar amiodarona endovenosa para resolver esta crisis. Este es otro ejemplo mucho. Ay, lástima que, perdón que no salió. Estas se las debo, se las voy a editar mejor para la próxima, pero es otro episodio de una fibrilación auricular y que se puede confundir también con una taquicardia ventricular, pero el tratamiento médico no variaría mucho. Bien. Resumiendo, el síndrome de Wolff-Parkinson-White, que es del que hemos estado hablando, una onda P sinusal normal, intervalo PR acortado, menos de 0.12, la presencia de onda delta. Como está la onda delta, el QRS está ancho. Y puede simular bloqueos de rama, tanto bloqueo de rama derecha como bloqueo de rama izquierda. Aquí estamos con ejemplos de una vía accesoria derecha, que sabemos que la vía accesoria derecha va a tener una mayor expresión electrocardiográfica. Creo que está bastante claro cómo prácticamente, miren aquí en B4, B5, B6, no hay mayor PR, pero igual si vemos 1, 2, 3, casi en todas no hay un PR claro. No es como en la vía accesoria izquierda, en el panel B, donde estamos viendo esbozos de PR en algunas derivaciones y claramente una onda delta en B4, B5, B6.
El PR está muy corto en ambos. Obviamente está más corto en la derecha que en la izquierda. Esto es por cercanía con el nodo AB. Existe también el concepto de preexcitación intermitente con complejos normales, complejos preexcitados. Aquí estoy en la derivación de 2. Le han puesto asterisco a los complejos preexcitados y prácticamente los otros 2 que están posterior y el anterior a los 3 asteriscos no están preexcitados. Vamos a ver aquí en B1, B2, B3, B4 en las precordiales, donde hay preexcitación, que vemos bastante claro, al menos de B2 a B6, en el complejo, en el primer complejo, y de ahí en el complejo quinto, sexto, séptimo, hay una preexcitación. Esto es lo que se llama una preexcitación intermitente. ¿Comentarios? Amigos. Doctor, yo tengo una pregunta. Dime. ¿Qué es lo que hace que se activen las vías accesorias? O sea, es decir, esas vías las tenemos todos. No, Y hay... no las tenemos todos. Estas son patológicas. Alguien que nace, es decir, la persona nace y se va desarrollando. Es como un tejido de conducción accesorio que tienes de una forma normal y en algún momento de la vida, puede ser en la adolescencia, juventud, se te conecta y te genera o la alteración electrocardiográfica o puedes descubrir que tienes eso porque te da algún trastorno del ritmo cardíaco. Pero esto no es normal. Ya, Sí. ya. Tanto la vía accesoria, el Wolff-Parkinson-White es anormal como las vías accesorias ocultas. De las vías accesorias ocultas no he dicho nada porque el electrocardiograma en la vía accesoria oculta es normal. O sea, el PR está completamente normal. Sin mayor problema, ni corto. Y de pronto la vía accesoria se le ocurrió activarse y se te descubre porque te hace una arritmia cardíaca. Generalmente las arritmias más frecuentes son de QRS angosto, tienen entre 180 y 220 latidos por minuto. Y esas son, digamos, lo que te genera. Estos son electrocardiogramas normales, no son arritmias con lo que están viendo ahorita de vía accesoria derecha y vía accesoria izquierda, no son arritmias cardíacas, son el electrocardiograma basal, ¿verdad? Pero claramente hay un síndrome de preexcitación. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Doctor, Uy, ya no te escuché. Hola, hola. No. Hola, hola. mejor. Ah, bueno, escribe si gustas porque no te... Carlos Córdoba, te veo con cara de decepción. ¿Ah? A ver, dice. Ok. Bien. ¿Cuál es la diferencia? Mire, a ver, usted se adelantó un poco a la clase, pero le voy a contestar ya. Ella pregunta cuál es la diferencia, Karen Asbun, ¿verdad? De Long Gannon Levine. Prácticamente el Long Gannon Levine se ha dejado en desuso porque no se demostró que hubiese tal mecanismo electrofisiológico y es preferible no hablar no hablar tanto de ellos. Pero bueno, vamos. ¿Alguna otra pregunta?
Mónica, Doctor, dígame. buenas tardes. ¿Cuáles son las alteraciones, digamos, las manifestaciones clínicas más características de esta alteración? Palpitaciones y síncope. Ok, gracias. Ujú. ¿Quién me preguntó? Yo, Daisy. Daisy, ok, bueno, listo. Bien. Ahorita están viendo solo letras, ¿verdad? Bien. Sí, doctor. Las vías que son exclusivamente retrógradas, bueno, hay que decir esto, las vías accesorias, unas son solo, no sabemos cómo se comportan en cada persona. En algún momento unas son solamente anterógradas, o sea, de arriba para abajo, otras son exclusivamente retrógradas, de abajo para arriba, o sea, conducción de ventrículos hacia aurículas, pero hay algunas que son bidireccionales. Ahora, esto, forma de saberlo casi solo en un estudio electrofisiológico. Pero bueno, dice, las vías exclusivamente retrógradas suelen ubicarse en el lado izquierdo del corazón. No producen alteraciones electrocardiográficas, o sea, el electrocardiograma de base es normal. Usted no ve onda delta, usted no ve un PR corto, ¿sí? ¿Por qué? Porque la conducción se está dando por el sistema normal del cuerpo, pero se consideran vías ocultas. Por eso cuando ustedes le hablen de vías ocultas, son vías que son retrógradas y se ponen manifiesto después de una extrasístole supraventricular o ventricular, desencadena una taquicardia paroxística de QRS estrecho, ortodrómica. ¿Por qué se dice ortodrómica? Porque se da, desciende a través de el sistema normal de conducción y asciende a través de la vía accesoria del ventrículo aurículo, ¿sí? Ahí dice, pues la conducción anterógrada es por la vía normal y la retrógrada por la vía accesoria. QRS angosto, generalmente las vías son retrógradas. O sea, la conducción es retrógrada. Cuando hay un alto grado de preexcitación, se conduce más por la vía accesoria que por el sistema de conducción. Y el QRS se ensancha y uno lo confunde con un bloqueo de rama, generalmente bloqueo de rama izquierda, y generan alteraciones del ST y de las ondas T. La gran mayoría de estos pacientes tienen palpitaciones como síntomas. Y bueno, aquí esto ni la leamos mejor porque ya no se usa, el síndrome de Long-Gannon-Levine. O sea, por eso prácticamente les he hablado del Wolff-Parkinson-White y de la vía accesoria oculta. Así es como de la vía accesoria oculta no le traje ningún electrocardiograma porque el electrocardiograma es normal, ¿verdad? Solamente quiero que tengan en cuenta estos conceptos de cómo se comportan, de que por qué, cómo es la conducción anterógrada, cómo es la conducción retrógrada. Esto es lo que quería compartir este día con ustedes. Sé que es un tema escabroso, sé que es un tema así que lo deja uno un poco, ¿y esto con qué se come? Por eso lo quise comparar con la embriología, porque la embriología yo creo que entramos a 5, 7, 8, 10 clases y uno dice, híjole, imaginarse cómo se está formando ahí un nuevo ser es un tanto difícil, ¿verdad? Pero bueno, preguntas, comentarios. Yo tengo una pregunta, doctor. ¿Cuál sería la principal etiología del Wolff-Parkinson-White? Pues son la etiología es única, es la presencia de una vía accesoria. ¿Sí? De una vía accesoria, la presencia de un haz de conducción anormal, ¿verdad? Famoso haz de Kent. O sea, es una anormalidad del tejido de conducción que generalmente esta conexión está dada entre las aurículas y los ventrículos
ahí en el surco atrioventricular, donde están el plano de las válvulas. Ahí hay una conducción anormal, una conexión anormal, usualmente de tejido especializado, ¿verdad? Que conecta normalmente aurículas con ventrículos. Y bueno, puede estar tanto posterior, puede estar lateral, en diversas posiciones. Incluso hay algoritmos electrocardiográficos que nos ayudan a ubicar a dónde es que está ubicada exactamente, valga la redundancia, esta vía accesoria. Por ejemplo, pues si está a la par del septum, si está muy lateral, si está anterior al septum, si está posterior, está cerca del seno coronario, en fin. Todo eso, existen algoritmos electrocardiográficos para lograr ubicarlas, pero no era el propósito de esta clase. Pero les ayuda mucho a los médicos electrofisiólogos porque ya van ellos, dicen, no, pues la vía accesoria está ubicada en tal sitio y vamos a irla a buscar ahí para poder dar la ablación. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? No sé si me escucha. Sí, le escucho. Bueno. Y ahorita, Entonces, para diferenciar si la vía es anterógrada o retrógrada, o sea, vamos a ver que las retrógradas son ocultas siempre o no necesariamente. ¿O cómo se puede? las retrógradas son ocultas. Las retrógradas son ocultas, ¿sí? La anterógrada, no. Y mientras más conducción hay a través de la vía anterógrada, más ancho y más onda delta, una onda delta más evidente va a tener usted. Y para diagnosticar una retrógrada, ¿es útil el estudio Holter o tiene que ser un estudio El estudio electrofisiológico es el que más le va a ayudar en eso. Gracias, doctor. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Kelly Canales, ¿está por ahí? Kelly Sí, Canales. doctor. Ah, Pero ¿duda? todo claro. ¿Quedó todo claro? Sí, quizás repasando un poquito más, mejor alguna que otra cosita que se haya escapado. Bueno, ok. Madeline Bonilla. Bien, doctor, igual es una clase de volverla a repasar para comprender bien el tema. Sí. Y muchas gracias. Muy importante que ustedes agarren los conceptos que vimos, o sea, ¿por qué se da? Vaya, a ver, vamos a explorar y ya la última pregunta creo yo que le hago, y vamos a ver si está Juan Diego o qué. ¿Qué? ¿Balcáceres o Val? Sí, doctor, buenas tardes, ¿me escucha? A ver, explícame por qué se da la onda delta y por qué no se da el PR. Bueno, según lo que he logrado captar, ¿verdad? La onda delta se va a dar cuando hay una, va a haber dos conducciones. Va a haber la conducción normal y va a haber una a través de la vía accesoria, ¿verdad? Entonces en ese momento es que se va a ver la onda delta y el PR no se va a observar por esa misma anomalía, ¿verdad? Va a desaparecer. Ajá. Ok. Ronald Rosales. Sí, doctor. Hola, hola. A ver, en un electrocardiograma normal, el PR, ¿quién lo define? ¿Qué estructura lo define? Está dado por el nodo sinusal. No, Perdón, perdón que me preguntó. No, ajá, el PR. Ah, el PR es por el nodo atrioventricular. Eso Perdón. sí. Sí, si no es gallo gallina, eso, así es.
Muy bien. Muy bien, listo. ¿Alguna otra pregunta? Si no, lo dejamos para hasta aquí. ¿Cuándo es que nos vemos nuevamente? Doctor, hoy le damos vacación porque la otra semana tenemos parciales y hasta ya después de la semana de parciales. Entonces 15 días, creo. Sí, pero ¿qué tema es el que sigue? Creo yo que son extrasístoles. Arritmias auriculares, sí, creo que comenzamos con extrasístoles auriculares. Ujú. Ok, pues vamos a tener esa clase, ¿verdad? Muchas gracias, doctor. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, Chao. Muchas Buen día. gracias. bueno. Muchas gracias, doctor. Gracias. Cuidan. Gracias. Doctor.